Voy a hablar, el tema es el ministerio de la mujer, pero quiero que lo enfoquemos entendiendo varias cosas. En primer lugar, quiero hablar y hacernos reflexionar a todos nosotros lo importante que han sido las mujeres en la obra de Dios a lo largo de los años, de la historia bíblica. Nosotros ya hablamos de este tema hace algunos años acá en la iglesia, pero cada tanto lo reflexionamos. Y estamos viendo eclesiología, así que parece importante también entender un poquito eso, ¿no? Y lo primero que podemos hacer es recordar a algunas mujeres grandes en la obra de Dios, que han dejado huella. Y una fue Sara, por ejemplo. Sara. ¿Quién fue Sara? ¿La esposa de quién? De Abraham. Y Sara fue sumisa a su esposo. Sara fue la que acompañó a Abraham en esa aventura de fe, dejar la parentela para ir ¿a dónde? A donde Dios le había mostrado, le había prometido hacer una nación, darle una tierra, y allí fue Sara con Abraham. Y la Biblia misma nos enseña o enseña a las mujeres que recuerden a Sara, que le era muy obediente a Abraham, y le llamaba su señor. Hoy en día no se usa eso, y estamos en tiempos donde hasta puede ser mal considerado si uno no se toma el detenimiento de entender el contexto y todo, qué significaba la obediencia de Sara. La obediencia de Sara era apoyar la fe de su marido, porque su marido era un hombre que caminó por fe. No era una esclava de él, era su esposa. De hecho, vemos que ella le ha hecho tomar algunas decisiones a Abraham a lo largo de su vida. ¿Recuerdan una? Por ejemplo, la más conocida, cuando no podía tener hijos. ¿Y qué le dijo? Tomá mi sierva, tomá mi sierva y tené hijos con él. Y ahí Abraham tuvo a Ismael con Agar, por ejemplo. Y bueno, y después ya sabemos la historia. Pero Sara fue una mujer reconocida en la historia de la fe por cómo acompañó siempre y estuvo al lado de su marido en lo que fue el desarrollo de una vida de fe. Ruth, la recordamos también como una nuera muy sensata. ¿Quién fue? Ruth fue nuera de Noemí. ¿Se acuerdan en el libro de Ruth la historia, ¿no? Que hubo una gran hambruna. No podemos leer ahora todo eso, pero es un libro muy lindo que pueden leer de Ruth. Hubo una gran hambruna, entonces Noemí con su marido y sus 2 hijos fueron de Israel. Bueno, y ahí acontece que a Noemí se le casan los 2 hijos, fallece su marido, después fallecen los 2 hijos y queda con sus 2 nueras, Noemí. Y una nuera era Ruth, y la otra no me acuerdo el nombre de la otra. Orfa, ¿no? Orfa. Y hay una gran diferencia entre ambas, porque Ruth consideró al Dios verdadero que su suegra Noemí le había presentado y no quiso dejar sola en la fe del Dios que le había presentado su suegra Noemí. No la quiso dejar sola y dijo: yo iré donde vas vos y tu Dios será mi Dios. Y esa Ruth luego sabemos que fue abuela del rey David, así que participó en una genealogía impresionante, y era extranjera, no era del pueblo judío originaria, pero fíjense, fue una mujer que luego fue usada por Dios, porque conocemos toda la historia entre Ruth y Boaz, una historia hebrea muy linda ahí. Luego tenemos a Ana, la madre de ¿quién?
La madre de Samuel, gran ejemplo también, que era afligida porque no podía tener hijo y clamó a Dios y Dios le dio un hijo y ella le decía, si me das un hijo lo voy a dedicar. Y fue nada más y nada menos que la madre del gran profeta Samuel. Y la vida de Samuel fue una vida de mucho poder. Él fue el que relacionaba al pueblo con Dios cuando el pueblo estaba rechazando a Dios y quería rey. Y bueno, y conocemos todo lo que fue el que ungió, bueno, primero a Saúl, pero después a David, al rey David, un gran profeta y sacerdote Samuel. Bueno, ¿qué podemos decir también de María, la Madre del Señor? María, la Madre del Señor, que dijo, acá estoy, soy tu sierva. Haz lo que tengas que hacer conmigo cuando se le presentó el ángel. Y ella concibió al Señor Jesucristo. Y tenemos también más en el Nuevo Testamento, bueno, varias, ¿no? Pero Loida y Eunice criando a Timoteo, que Timoteo, un gran siervo en la fe, un discípulo de Pablo, pero que había sido criado en la fe por su madre y por su abuela. Fíjense la importancia de la mujer tantas veces participando más directa o más indirectamente, la gran importancia que han tenido esas mujeres. Dicen que el Señor los seguían mujeres y les servían también en su andar. Y nadie puede negar que la mujer tiene un privilegio y una incidencia sobre las personas, sobre sus hijos, las que son madres, que es inigualable. La mujer lleva a un bebé en el vientre 9 meses, le da un cariño que los padres no podemos explicar, nos lo contaron la madre. Y tratamos de explicarlo, pero bueno, mejor sería por ahí que una hermana cuente lo que es llevar un hijo 9 meses. Pero y después de eso, la gran protección, los primeros afectos que da una madre, cómo pueden forjar a sus hijos para que sean, para que estén contenidos, para que tengan una buena salud afectiva y para que sean responsables, para que aprendan la disciplina. Aún desde la época en que le da el pecho, el bebé aprende disciplina con la madre. Cuando se pasa de listo, cuando molesta a la madre para jugar nomás, y las madres ya le van poniendo los límites. Aún esos pequeños límites en esas cosas tan chiquitas son muy importantes. El rol de como madres. Y luego podemos mencionar también en otros aspectos ya de más de acción, ¿no? Rahab, ¿recuerdan a Rahab? ¿De qué ciudad era Rahab? Jericó. Y Rahab dice que escondió a los espías, confió, escondió a los espías. Y los espías cumplieron su palabra, que cuando tomaran Jericó, ella iba a ser salvada, ella y toda su familia. Y ella corrió peligro por la obra de Dios, fue una mujer de acción, no era una mujer que se quedó pasiva. Lidia, la que estaba en Filipos, dice que fue la que estaba allí al costado del río, que oraban y fueron de los primeros creyentes de Filipos. Y ella abrió su casa en un tiempo de gran persecución, podemos ver en Hechos de los Apóstoles. Hay un suceso muy conocido que no se cuenta tanto capaz hoy en día, pero los creyentes de que ya tenemos algunos años y los que tienen más que yo todavía mejor, conocen la historia de los misioneros que fueron asesinados en Ecuador, ¿no? Que fueron a predicarle a los Aucas, 5 misioneros eran, y ellos fueron asesinados por los indios Aucas, que los vieron como enemigos y los atravesaron con sus lanzas. ¿Y dónde está la mujer de acción? La mujer de acción fueron sus 5 esposas, que fueron a predicar a esos indios.
sobre todo creo que fue la esposa de Macaulay, que fueron muy dedicados. Las 5 esposas, en vez de desear que les caiga una bomba a los indios que mataron a sus esposos, dijeron, vamos a ir y les vamos a predicar. Y llevaron adelante la obra de evangelización luego del sacrificio de sus maridos a esos indios. Y esos indios se convirtieron. Y hay una comunidad de creyentes que nace en ese medio de la selva ecuatoriana por el testimonio de estas mujeres que podrían haber renegado de su fe, pero no lo hicieron. Miren si tienen valor las mujeres, miren si tienen valor. Hablamos hay una historia hermosa al respecto. Hay una película que la vimos una vez acá, muy bien filmada. Portales de Esplendor es un libro que cuenta la historia. Es de los primeros libros, digamos, el libro más oficial de los primeros. Después salió una película que tiene menos años, que se llama Punta de Lanza, o la ponen, que la teníamos por algún lado, que alguna vez la proyectamos. Es hermosa, está hecha con un estilo muy, muy bien producida, y terminan entrevistando a uno de los caciques que había matado a los indios. Y ahí está el hijo de esta señora que decidió, en vez de abandonar todo, seguir adelante por fe. ¿Puede la mujer ser parte de la obra de Dios? ¿Puede tener un rol protagonista? Claro que sí. Miren si no es protagonismo. Protagonismo desde el servicio abnegado a Dios, que es más importante aún y hace más efecto muchas veces que pararse en un micrófono y hablar. Ahora bien, a pesar de todo esto que hemos dicho y de todas estas cosas, ¿por qué tocamos el ministerio de la mujer? Y tocamos el ministerio de la mujer porque es un tema que es un poquito conflictivo, lo voy a decir. No es conflictivo, pero es debatido o ha generado controversia a lo largo del tiempo, el ministerio de la mujer. ¿Por qué ha generado controversia? Porque, y voy a hablar de iglesias evangélicas, hay iglesias evangélicas que ponen en el mismo rol a la mujer que al hombre, y hay algunas que son iglesias netamente lideradas por mujeres, por pastoras o lo que fuese, en un extremo. Y hay otro extremo que ha dicho, no, bueno, la mujer no puede ni nada, no puede hacer nada. Entonces, tampoco es un extremo bíblico. Hay roles. Y nosotros queremos explicar desde nuestro lugar, desde el lugar que tenemos como iglesia, varias cosas que tienen que ver con el ministerio de la mujer. Porque alguien podría decir, a ver, ¿por qué en la iglesia las mujeres tienen un velo puesto en la iglesia de ustedes? Porque muchas veces lo han preguntado, no es algo nuevo. ¿Por qué? Bueno, porque la mujer, ya vamos a ver por qué. Ya vamos a ver, no se apuren. ¿Por qué en tu iglesia no hay pastora? La otra vez cuando hacíamos yo entiendo a la gente que quizás lo mira más de afuera, cuando hacíamos los papeles para el fichero de culto, bueno, acá me ponen los pastores, las pastoras, me decían, no, bueno, está bien, porque hay iglesias que lo consideran así. Ahora, lo importante es entender cuál es la guía de Dios al respecto, sin caer en decir, queridos hermanos, y quiero ser respetuoso con esto, sin caer en decir que uno tiene siempre la perfección en lo que interpreta de la Biblia, sin caer en decir que... Pero cuando hay fundamentos es bueno contarlo. Y van a escuchar otras posturas, pero nosotros tenemos fundamentos de las cosas que decimos y que hacemos, y de cómo nuestras iglesias son llevadas adelante, y el rol que la mujer ocupa en nuestras iglesias. Y yo quería arrancar destacando el rol de la mujer en la obra de Dios, porque la obra de Dios
Queda claro que las mujeres han sido muy protagonistas y lo son. Hace poco vinieron, ¿se acuerdan? Que vinieron unas personas de Lapen a hacer la hora feliz que hemos ido. Lapen lo fundó una mujer, Teda Krieger, que vivió sirviendo al Señor. Murió como a los 100 y pico de años, no sé si 110, lo tenía anotado por algún lado. Pero creo que tenía 102 cuando murió. ¿Cuántos años de ministerio esa mujer? 85 años de ministerio, de servicio. ¿Quién puede decir que la mujer no tiene un lugar en la obra de Dios? Y fundó la APEN, Liga Argentina Pro Evangelización del Niño. Así que, fíjense, ¿no? Bueno, vamos a leer algunos versículos. Esto se llama sentar las bases de las cosas que vamos a decir. No, me voy a tomar un par de domingos, me parece, con esto, porque hoy vamos a ver un poco, pero no voy a poder llegar a ver todo lo que quería, porque si no, se nos va a hacer demasiado tarde y no me van a querer escuchar más. Vamos a Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Acá está. Gálatas 3:26. Gálatas 3:26. Podemos leer del 25. Dice, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, bajo educador, quiere decir. La ley era el educador del ser humano, del hombre y la mujer, ¿no? Cuando digo el hombre y la mujer. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Y dice el 28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Esto es súper importante para empezar, porque dice que ya no hay ni esclavo ni libre, judío ni griego, varón ni mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que delante de Dios hay igualdad espiritual entre varón y mujer. Hay igualdad espiritual. El varón no hereda más herencia espiritual que la mujer. El varón no es que va a ser, en el cielo va a ser rey y sacerdote y la mujer no. No. El hombre es rey en el cielo, la mujer también va a reinar con Cristo, va a ser reina. Y cuando decimos que hoy en día somos sacerdotes, esto es tremendo porque a partir de Cristo la mujer también es sacerdotisa. ¿Qué quiere decir sacerdote? Que ofrece sacrificios. Quiere decirse que la mujer hoy puede ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios. Hay en Cristo la herencia espiritual es la misma para varón que para mujer, para griego que para judío, para esclavo que para libre, porque lo dice la Biblia, porque lo hemos leído. No hay más o menos herencia para varón y para mujer. 1 Corintios, capítulo 11. Primera Corintios 11, 8, dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Primera Corintios 11, 8. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. ¿Y de qué nos habla esto? Bueno, esto nos habla
Acá ya empieza a haber alguna especie de diferenciación en la palabra de Dios entre hombres y mujeres. Y es que, ¿vieron cuando se dice el huevo o la gallina? ¿Qué nació primero, el huevo o la gallina? Los creyentes creemos que fue la gallina. Demóstramelo, Joaquín. ¿Y la gallina de dónde nace? Ah, muy bien, muy bien. En la creación de Dios, ¿no? Bueno, acá pasa, porque vieron que se dice, bueno, todo hombre nació de mujer. Bueno, pero sabemos por el relato en Génesis que Dios creó al hombre. Claro, pero ¿por qué creó a la mujer? Acá viene el tema. ¿Qué es lo que dice 1 Corintios 11? La creó por causa del varón. ¿Por qué por causa del varón? Porque dice que cuando Dios hizo la creación, una maravilla, a todos los animales, separó las aguas de arriba de las de abajo, la belleza que vemos, vio que no había ayuda para el hombre. Le faltaba algo maravilloso para el hombre. Dije, ¿sabes qué? Yo le puse al hombre una característica específica que fue la capacidad de relacionarse con su creador. El hombre es un ser tripartito, cuerpo, alma y espíritu, pero toda la creación de Dios era, bueno, hablemos de los animales, eran cuerpo y alma, no tenían espíritu. Entonces el hombre como que había quedado como muy diferenciado del resto y dijo, a ver, no sé cómo habrá sido ese momento, ¿no? Uno imagina, porque está escrito en algunos versículos, pero dice la Biblia que cuando terminó de crear, dice, no se halló ayuda idónea para el hombre, una ayuda propia para el hombre. Entonces dice que hizo caer en sueño a Adán y dice que tomó una costilla. Estoy tomando porciones que las conocemos todos, ¿no? Pueden ir a Génesis capítulo 1 y capítulo 2 y leer allí lo que estoy diciendo. Y dice que lo hizo caer en un sueño profundo y de la costilla, de la parte más interna del hombre, creó una mujer y se la presentó al hombre. Y el hombre dijo, ahora esto sí, hueso de mis huesos y carne de mi carne, y será llamada varona, porque del varón fue tomada. ¿Y qué es? Fue una ayuda idónea. Y ahí creó el hombre y creó a la mujer por causa del hombre. Y la mujer nace de un pedazo del hombre, de su ser, de su parte interna. No es que creó a la mujer y que después vio que la mujer estaba sola, sino que Dios creó primero al hombre. Eso está en Génesis capítulo 1, es indiscutible. Y lo dice acá, 1 Corintios 11, versículos 8 y 9, como leímos recién, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Entonces, es importante entender que si bien hay una igualdad espiritual en la herencia espiritual, hay un rol distinto tanto en mujer como en varón, porque hay una procedencia y hay una causa por la cual uno fue creado. Si ustedes esto hoy lo plantean, puede parecer que una locura, ¿no? Planteen esto hoy con lo que es el movimiento que busca poner todo, el movimiento feminista de la tercera ola o como se llame, que busca poner todo en el mismo recipiente y sin hacer ningún tipo de diferencia. Acá no estamos hablando de dignidad, ni de derechos, ni de servidumbre, sino de orden en la creación por parte de Dios. Y vamos a ir a Génesis, capítulo 2. Bueno, a leer un poquitito, Génesis 2, 18. También. Dice 2.18,
Dice, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, lo que les comenté. 22 dice, y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán, esto ahora es hueso de mis huesos, es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Una sola carne. Y ahí dijimos, hay un orden, la mujer fue creada por causa del varón, pero también hablamos de idoneidad, de ayuda idónea. ¿Y qué es algo idóneo? Algo idóneo para determinada cuestión es algo que es perfecto para encajar con esa cuestión. En el banco, hace unos años, salió una normativa que cuando los bancos pueden vender inversiones bursátiles. Perdonen que les cuente esto, pero ahora van a entender por qué. Y en una época los que asesoraban a los clientes, venía doña Rosa, como se dice, una ama de casa, y decía, che, escuché que mi nieto quiere comprar acciones. ¿Me vendés? Sí, doña Rosa, le conviene comprar estas que son buenísimas. Y a los 3 días perdía toda la plata. Bárbaro. Se descubrió que tenía que cuidarse mucho el rol de asesorar a los clientes en acciones y esas cosas que son mercados con riesgo. Entonces se creó el curso de idóneos. ¿Y qué era un idóneo? Teníamos que mandar personas a capacitar para que entiendan claramente cómo funciona el mercado de la bolsa de valores para poder asesorar a los clientes. Si no, el banco es responsable también por los riesgos que los clientes asumen. Y se creó el curso de idóneo. Yo me acordaba de esto, digo, ¿el idóneo? Claro. ¿Y qué es entonces un idóneo? Un idóneo es alguien que encaja perfectamente con el propósito de la cuestión que queremos enfocarnos. Y la mujer es idónea para complementar a su marido. Y el marido es idóneo para complementar a su esposa. Quiere decirse que son justo el uno para el otro. Y por eso entonces Dios agarra y dice, entonces dejará el padre a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Habla de una complementariedad. El hombre es un hombre completo cuando tiene su ayuda idónea. Hay casos, pero no tenemos que hacer una regla de algunas excepciones. Hay excepciones donde hombres han decidido quedarse solos, como es el caso de Pablo, el apóstol Pablo. Entonces es una excepción bíblica, claro. Y él mismo decía, recomendaba, yo recomiendo, pero no es para todos. Dice, pero yo recomiendo que el hombre se quede sin casar. ¿Por qué? Para que se pueda enfocar más en el servicio a Dios. Pero termina diciendo, aceptando que no es para todos, pero mejor es casarse que estarse quemando, porque no hay hombres, no todos los hombres ni todas las mujeres están preparados para estar solos. Entonces, la mayoría, ¿por qué? Porque la regla es que hay una ayuda idónea que se necesita, que tiene que ver con lo afectivo, que tiene que ver con lo emocional, con la fuerza y todo lo que significa una familia conformada según el modelo bíblico, que es claramente una familia donde hay contención, donde hay ayuda, donde cuando uno se cae el otro lo levanta, etc. Yo siempre explico también que la idoneidad es como, yo digo que la mujer es como la tapa que nos ayuda. Los varones somos como un frasco y la mujer es como una tapa. Yo al frasco le pongo agua y voy corriendo de acá para allá y se me cae la mitad del agua en el camino. Pero si le pongo la tapa, llega toda el agua. ¿Por qué? Porque la tapa ayuda a que el frasco funcione bien, ¿no? ¿O no?
Cuando te vas corriendo con un vaso, te querés traer el vaso acá a Pedro que está hablando, viene Santi ahí, tanto un traspié, una gotita cae, si tiene tapa, eso es idóneo. Entonces, fíjense, y lo importante para destacar acá es lo siguiente, es que en ningún caso en la Biblia hay un menosprecio a la mujer. ¿Se dan cuenta? No hay un menosprecio, hay una valoración a la mujer. No es menosprecio, es valoración. Lo que sí hay es una diferenciación de roles y funciones. Y eso es gran parte de lo que vamos a estar viendo. Y vamos a estar viendo el ministerio de la mujer tanto en el plano eclesial como en el familiar y social. Cuando hablamos de la mujer en la iglesia, lo que a nosotros muchas veces nos han preguntado, se lo han preguntado a Belén, ¿no? Belén, cuando estabas en el campamento, ¿por qué se cubría en la cabeza? En el sur. Y varias veces. ¿Por qué se cubre en la cabeza? ¿Porque la abuela cortaba la punta? No hay que dar esa respuesta. Hay que ir a la Biblia. ¿Por qué las mujeres se cubren la cabeza? ¿Y por qué lo hacemos en esta iglesia? Y lamentablemente, hermanos, yo les voy a decir una cosa. Ustedes van a ver iglesias de los hermanos libres, iglesias que tienen comunión con nosotros, donde se ha empezado a dejar de lado cierta cuestión. Y alguien mal informado, lamentablemente, por ejemplo, puede decir que no, es una costumbre que se usaba en un momento. Entonces, claro, si es una costumbre, bueno, si se usaba en el siglo I y era una costumbre, está bien, no tiene por qué usarse ahora. Pero el problema es que el tema, por ejemplo, del velo no es una costumbre, es una doctrina. Y ya lo vamos a ver. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11 de nuevo. Creo que estaban por ahí. Vamos a tratar vamos al menos a dejar planteado el tema. Y después... no estamos bien, ¿no? ¿De horario? ¿Estamos bien de horario? Sí, estamos bien. Perfecto, 40 para 40 más, son 80, una hora y media, vamos. Casi, un poquito menos. Bueno, 1 Corintios 11. Capítulo 11, versículo 3. Dice, pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón. Cristo es la cabeza de todo varón. Y el varón es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Siempre recuerden esto. Y en el versículo está un poquito como medio desordenado. Porque no arranca de Dios, arranca del varón. Pero si yo arranco y pongo el orden, ¿cómo es? Dios es la cabeza de ¿quién? De Cristo. ¿Cristo es la cabeza de quién? ¿Y el varón es la cabeza de quién? Ahí estamos. ¿Está? ¿Qué quiere decir eso? Hay un orden. Hay un orden. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que hablamos de esclavitud? ¿Es el jefe? No, hay un orden. Hay un orden, hay un rol y hay una preeminencia en algunas cuestiones. Así que este versículo 3 es súper importante. Seguimos leyendo. Todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él es imagen y gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón.
porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de mujer, pero todo procede de Dios. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que el varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, entiéndase peleador, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Bueno, díganme, si el velo fuese una moda, ¿Pablo hubiera hecho toda esta explicación doctrinal acerca de cubrirse la cabeza? Dígamelo. No, viene una moda, no le voy a dedicar un capítulo a una carta para hablar de una moda. Y si hubiese sido una moda y Pablo hubiese decidido escribir, ¿hubiera escrito esto? Tampoco, hubiera dicho otra cosa. Bueno, hermano, tengamos en cuenta que no tenemos que ser de tropiezo. Hubiera dicho otra cosa si era una moda. Y él hubiera dicho, esto es una moda, pero, o esto es una costumbre, pero, como lo hizo cuando hablaba de los sacrificados a los ídolos. ¿Por qué? Porque era una costumbre de los paganos que comían sacrificados a los ídolos. Él dice, miren, los ídolos nada son, no pasa nada. Pero si guarda, cuando vos comés, no vas a andar comiendo a los sacrificados a los ídolos. Si tenés alguno que viene del paganismo y se convirtió a Cristo, que ve eso como tremendo, mejor quédate sin comer. Eso era porque era una costumbre de los paganos. Pero este no es el caso. Y atenti, acá habla de los hombres y de las mujeres. ¿Lo vieron, no? Los hombres también tienen alguna responsabilidad al respecto. En mi Biblia dice el atavío de las mujeres, pero también hay que tener cuidado con los hombres, porque hay dos pasajes para nosotros ahí. Habla del cabello largo y de la cabeza cubierta. Ya lo vamos a ver. Yo vamos a dejar acá porque si no me voy a extender mucho, y la próxima, si los hermanos me dejan, continúo con esto, Pedro, un poco más. Y profundizamos un poco en el tema del velo. Pero llévense para pensar y piénsenlo ustedes y léanlo en casa antes de volver el domingo próximo. Lean esto y dice y busquen acá si esto es como les digo, ¿es una moda o es una doctrina? Primero, léanlo, vean lo que dice. Segundo, ¿qué dice acerca del orden, de la sujeción? Habla de sujeción. Segundo punto para mirar. ¿Qué pasa si uno no cumple ese orden? ¿Qué pasa si uno no cumple ese orden? ¿Señal de qué es el velo? Hay que considerar también. Y en último lugar, ¿qué es lo que la naturaleza enseña? Más o menos, no voy a anotar a nadie, pero me voy a quedar tranquilo igual, voy a confiar en la memoria de todos. Así que si acompañan con estas reflexiones, podemos tratar este tema la próxima vez con una base un poquitito más larga. Y vamos a seguir hablando de otros aspectos, tanto de la mujer como del varón. Porque a veces tendemos también a poner las cargas y las tintas solo en la mujer, pero el varón también tiene que ayudar a que la mujer
haga este tipo de cosas, porque entendemos que en este caso la mujer puede verse como con una carga adicional. ¿Por qué no se cubren los varones? Bueno, los varones no cubrimos porque acá dice que no hay que cubrirse primero, ¿no? Pero podrían decirlo cuando hablamos tantas veces de algunas cuestiones. Así que llévense estos puntitos y la próxima vamos a estar considerando el tema un poquito más en profundidad.